¿Alguna vez te has preguntado qué significa ser un verdadero arquitecto renacentista? No hablamos solo de diseñar edificios, hablamos de repensar el arte, la ciencia y hasta el espíritu humano. Hola, bienvenidos a Archiculture, soy Andrei y hoy vamos a hablar sobre León Battista Alberti. León Battista Alberti nació el 18 de febrero de 1404, en Génova, Italia, en una familia influyente que debido a problemas políticos vivía exiliada de su ciudad de origen, Florencia. Su padre, Lorenzo Alberti, era un comerciante acaudalado y miembro de una familia de banqueros prominente en Florencia. Esta situación permitió que León recibiera una educación esmerada y diversa, típica de la nobleza de la época, que incluía tanto formación en humanidades como en ciencias. Desde muy joven, Alberti demostró ser un talento excepcional, destacándose en áreas como las matemáticas, la música, la poesía y el arte. A lo largo de su vida, no solo exploró la arquitectura, sino también la escritura y la filosofía. En 1428, Alberti pudo regresar a Florencia, justo en el corazón del Renacimiento italiano, un momento en el que la ciudad estaba floreciendo gracias al mecenazgo de familias como los Medici. Florencia no solo era centro de las finanzas europeas, sino también un núcleo cultural que promovía la literatura, el arte y la ciencia. Este ambiente efervesciente fue el campo fértil donde Alberti desarrolló y aplicó sus ideas. A diferencia de otros arquitectos de su época, Alberti fue un verdadero humanista, un hombre del Renacimiento. Se propuso redefinir la arquitectura no solo como un oficio práctico, sino como una disciplina intelectual que requería la combinación de arte, ciencia y matemática. En los últimos años de su vida, Alberti se dedicó a aplicar sus teorías arquitectónicas, trabajando en proyectos que transformaron la arquitectura italiana. Murió en Roma el 25 de abril de 1472, dejando un legado que no solo redefinió la arquitectura renacentista, sino que estableció los cimientos para el desarrollo de la teoría arquitectónica en Europa. Desde sus primeros años, León Battista Alberti tuvo acceso a una educación extraordinaria para la época, lo que le permitió destacar en múltiples disciplinas. Inicialmente, Alberti fue enviado a Padua, una ciudad universitaria de renombre en Italia, donde comenzó sus estudios de humanidades, concentrándose en filosofía, gramática y literatura. Fue aquí donde desarrolló un profundo interés por los clásicos griegos y romanos, especialmente en las obras de autores como Cicerón, Ovidio y el arquitecto romano Vitruvio, quienes influirían en su pensamiento y en sus obras posteriores. Alberti continuó su formación en la Universidad de Bolonia, donde estudió Derecho Canónico, obteniendo su doctorado en esta disciplina. Sin embargo, aunque su título era de abogado, su verdadera pasión se encontraba en el estudio de las artes y las ciencias. En esta etapa de su vida comenzó a explorar las matemáticas, la geometría y la física, conocimientos que implicaría más tarde en su carrera arquitectónica. También se destacó en poesía y literatura, escribiendo obras en latín que reflejaban su erudición y su habilidad para las artes literarias. Al regresar a Florencia en la década de 1430, Alberti experimentó un cambio importante en su carrera. Comenzó a dedicarse al estudio de la arquitectura, impulsado por el movimiento humanista que tomaba fuerza en la ciudad. Alberti estaba convencido de que la arquitectura no solo debía ser práctica y funcional, sino que debía basarse en principios científicos y estéticos. Así, su enfoque se distanció del típico arquitecto artesano y se alineó con el pensamiento de los humanistas renacentistas, quienes creían que el conocimiento debía abarcar todas las áreas posibles. Durante esta transición, Alberti desarrolló una filosofía arquitectónica única, basada en proporciones matemáticas y armonía visual, inspirada en los conceptos de belleza de los clásicos. La idea de que la belleza estaba intrínsecamente relacionada con la proporción y la simetría lo llevó a explorar la geometría en profundidad, y su enfoque matemático para la arquitectura sentó las bases para su tratado de Re Aedificatoria, sobre el cual hablaremos más adelante. Alberti se diferenciaba de los arquitectos de su tiempo por ser un teórico,
Mientras que otros trabajaban principalmente en la construcción, él buscaba comprender y definir el porqué detrás de cada elección arquitectónica. En este sentido, Alberti no solo diseñaba edificios, sino que también creaba una visión filosófica y científica de la arquitectura, transformándola en una disciplina intelectual y posicionándose como uno de los primeros arquitectos modernos. Esta combinación de humanismo, ciencia y arte en su formación es lo que impulsó a Alberti a convertirse en uno de los arquitectos más influyentes del Renacimiento. En sus escritos abordó la arquitectura como una disciplina que debía abarcar la estética, la utilidad y la estabilidad, un enfoque que sería adoptado por las generaciones posteriores y que sigue resonando en la arquitectura contemporánea. León Battista Alberti no solo fue un arquitecto práctico, sino un teórico que dejó un legado monumental en la arquitectura a través de su obra escrita. Su tratado de Reedificatoria, completado en 1452 y publicado después de su muerte en 1485, es uno de los documentos más importantes de la teoría arquitectónica renacentista, y el primero de su tipo desde los antiguos escritos de Vitruvio. Este tratado, compuesto por 10 volúmenes, era una guía integral sobre los principios y la práctica de la arquitectura, y marcó el renacimiento de la arquitectura como disciplina intelectual. En De Rea Edificatoria, Alberti redefinió la arquitectura con un enfoque que combinaba estética, función y ciencia. Dividió el libro en temas fundamentales como los materiales, el diseño estructural, la estética y la proporción, eligiendo cada tema cuidadosamente, para guiar tanto al arquitecto como al intelectual en una comprensión más profunda de los principios arquitectónicos. Uno de sus principios clave era que la arquitectura debía ser tanto útil como hermosa, y que los edificios debían estar basados en la simetría y en la proporción. Alberti argumentaba que la belleza era una armonía matemática de todas las partes de un edificio, reflejando una filosofía renacentista que veía el orden y la proporción como reflejos de la perfección divina. Alberti también introdujo conceptos revolucionarios sobre el urbanismo, abogando por que las ciudades fueran organizadas y armoniosas. Para él, la arquitectura no solo debía enfocarse en la construcción individual de edificios, sino en el diseño de ciudades enteras donde cada estructura estuviera en armonía con su entorno. Su visión urbanística incluía plazas abiertas, calles organizadas y estructuras bien proporcionadas que reflejaran un equilibrio entre lo público y lo privado, anticipando ideas que se desarrollarían siglos después. Además de los aspectos prácticos, De Rea Edificatoria incluía también secciones sobre la moralidad y el papel del arquitecto en la sociedad. Alberti creía que un arquitecto no debía limitarse a construir, sino que debía ser un pensador, alguien que entendiera la naturaleza humana y usara la arquitectura para mejorar la vida de las personas. Esta idea del arquitecto como un profesional multidisciplinario fue pionera y le dio a Alberti un lugar destacado en la historia, consolidando la arquitectura como una de las artes liberales del Renacimiento. El impacto de Rea Edificatoria fue profundo y se extendió rápidamente por toda Europa, influyendo en arquitectos de generaciones posteriores. Este tratado se convirtió en la referencia principal para los arquitectos renacentistas y redefinió cómo se entendía y se practicaba la arquitectura. Alberti había logrado sintetizar las influencias clásicas de Roma y Grecia, los avances científicos de su época y una visión humanista, creando una obra que transformó la arquitectura en un arte erudito y en un reflejo del orden y la belleza universales. Gracias a De Reedificatoria, Alberti no solo dejó un legado físico en los edificios que diseñó, sino también un fundamento teórico que sigue siendo estudiado y apreciado hoy en día, definiéndolo como uno de los grandes visionarios y fundadores de la arquitectura moderna. León Battista Alberti dejó una huella indeleble en la arquitectura renacentista, con proyectos que encarnan sus ideales de proporción, simetría y belleza matemática. Dos de sus obras más emblemáticas, la Basílica de San Andrés en Mantua y el Templo Malestiano en Rímini, reflejan su habilidad para combinar influencias clásicas con una visión renovadora y profundamente humanista. La Basílica de San Andrés, comenzada en 1462 en Mantua, es una obra maestra que ejemplifica el genio de Alberti en la interpretación de las formas arquitectónicas clásicas.
Para el diseño de la fachada, Alberti se inspiró en los arcos de triunfo romanos, fusionando su estructura monumental con la funcionalidad de una iglesia cristiana. Esta mezcla de estilos fue revolucionaria, logró hacer que el pasado clásico cobrara vida en un contexto completamente nuevo, honrando tanto la tradición romana como los ideales renacentistas de simetría y proporción. La basílica también fue pionera en el uso de un gran arco central que domina la fachada, flanqueado por pilares robustos y coronado por un frontón triangular, elementos típicos de la arquitectura clásica. Alberti diseñó el edificio no solo como un lugar de culto, sino también como un espacio de inspiración y contemplación estética. La nave de la iglesia, amplia y abierta, utilizaba proporciones matemáticas que hacían que la estructura pareciera perfectamente armoniosa y equilibrada, logrando una combinación impresionante de espacio y luz. La influencia de la Basílica de San Andrés fue tan grande que inspiró numerosos diseños en toda Europa, consolidando a Alberti como un arquitecto innovador y un teórico que había logrado trasladar la teoría a la práctica de una manera única. El Templo Malatestiano o Iglesia de San Francisco en Rímini es otra de las obras sobresalientes de Alberti, encargada en 1447 por el gobernante de la ciudad, Sigismondo Malatesta, para servir como mausoleo familiar. Este edificio es especialmente fascinante porque representa una transición arquitectónica que fusionaba elementos góticos y romanos en un intento de redefinir el espacio religioso bajo la perspectiva renacentista. Alberti diseñó la fachada del templo inspirándose en un arco triunfal romano, integrando columnas clásicas y arcos de medio punto que evocan el pasado imperial de Roma. A diferencia de la mayoría de las iglesias de su época, el templo malatestiano no sigue una estructura eclesiástica convencional. Alberti utilizó mármol blanco y columnas en la fachada para crear una atmósfera de solemnidad y monumentalidad que reflejara el poder y la devoción de la familia Malatesta. Una de las características más notables es el arco central, que alberga la entrada principal y actúa como punto focal del edificio, recordando los arcos de triunfo antiguos y dando al templo un aspecto más secular. Además, Alberti diseñó una cúpula que, aunque no fue construida en su totalidad, simbolizaba la influencia de los modelos clásicos en su obra. Esta estructura influiría posteriormente en las cúpulas renacentistas italianas, y aunque el templo nunca se completó como se había planeado, sigue siendo una muestra de la ambición y el ingenio de Alberti para combinar tradiciones arquitectónicas en algo completamente nuevo. Tanto la Basílica de San Andrés como el Templo Malatestiano ilustran la capacidad de Alberti para reinterpretar los elementos arquitectónicos clásicos y aplicarlos en nuevos contextos, dotando a la arquitectura renacentista de un sentido de cohesión y solidez intelectual. Ambas obras no solo representan hitos arquitectónicos en sus respectivas ciudades, sino que también sentaron precedentes para futuras construcciones y para la práctica de la arquitectura renacentista en su totalidad. Con estos proyectos, Alberti logró plasmar su filosofía de que la arquitectura debía ser una manifestación de armonía y proporción matemática, influyendo profundamente a otros arquitectos renacentistas y asegurando su lugar en la historia de la arquitectura como uno de los primeros en fusionar teoría y práctica arquitectónica, una síntesis poderosa y visualmente impactante. León Battista Alberti redefinió la belleza arquitectónica al establecer que ésta debía basarse en proporciones y armonía matemática, en lugar de adornos superficiales. Para él, un edificio bello reflejaba el orden universal y debía estar diseñada de manera que cada parte contribuyera al equilibrio del conjunto. Con su tratado de Rea Edificatoria, transformó la arquitectura en una disciplina intelectual y posicionó al arquitecto como un creador ilustrado capaz de fusionar ciencia, arte y filosofía. Este enfoque influyó profundamente en el Renacimiento, y aunque hoy se siente su impacto en el diseño urbano y en la concepción del arquitecto como un pensador integral, Alberti dejó un legado que trasciende sus obras físicas, enseñándonos a ver la arquitectura como una manifestación de la belleza inherente del mundo. Recuerda, Alberti, la próxima vez que admires una obra arquitectónica,
Él nos mostró que la arquitectura es una ventana al alma del mundo. Si te apasiona descubrir cómo grandes arquitectos han moldeado nuestra visión del espacio, suscríbete y acompáñanos en este viaje a través del arte de construir. Nos vemos en el próximo video.